Si deformáramos un poco los conceptos que decía Montesquieu de la demagogia, entonces tenemos liderazgos políticos demagogos. Honduras, vamos a estar bien. Aquí solamente hablan de generación de empleo, nada más. Bueno, para mí siempre será prioridad resolver el problema del empleo en Honduras. Y nos olvidamos del resto de áreas sensibles y áreas clave, en este caso, los bosques. Porque un país sin bosques, pues ustedes ya saben qué es lo que pasa. O como dice un refrán, que usted y yo lo escuchamos durante muchas décadas en la radio. Por ejemplo, se hablaba Honduras verde para el año 2000. ¿Se acuerdan? Ya pasaron 26 años de 2000 y nunca logramos llegar a esa Honduras verde. ¿Se acuerda usted que las placas que venían del gobierno del presidente Flores eran de color verde y que en la parte de abajo decía cuidemos los bosques? También perdimos las consignas. Y también se acuerda de que teníamos órganos especializados, por ejemplo, como la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, que fue creado en aquel proceso de industrialización por sustitución de importaciones, donde el Estado debía tener ese protagonismo en cuanto al manejo de la política forestal, en cuanto al aprovechamiento de los bosques. Entonces todo eso se terminó destruyendo por políticas demagógicas, porque nunca hubo un interés, porque nunca hubo una verdadera política pública que en realidad se preocupara por la conservación de los bosques, delimitar funciones de los órganos encargados de la protección de los bosques. Entonces no tenemos políticas públicas de manejo forestal y es obligatorio que en este tipo de sociedades o en este país, que como vuelvo y repito, es de vocación forestal, entonces necesitamos tener una política forestal. Pero el gravísimo problema que tenemos es que cuando nos vamos a campaña política o cuando los liderazgos políticos se van a campaña política, que entonces dicen, les vamos a ofrecer empleo. Mi propuesta va enfocada para los jóvenes, para que tengan un mejor futuro porque se lo merecen. Pero tampoco nos dicen cómo se van a crear las condiciones para generar empleo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Y desde el Congreso Nacional yo voy a presentar el tema de Mi Primer Empleo, que es un programa que puede beneficiar mucho a la juventud de nuestro país. Cuando usted escuche a los actuales diputados, usted escuche y vaya a hablar con los diputados qué propuestas tienen ellos para la generación de empleo. Ellos les dicen atraer inversiones, pero ¿cómo se va a atraer inversión? No, es que tiene que haber seguridad jurídica, pero si usted le pregunta qué es la seguridad jurídica a estos diputados y a estas diputadas, ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? los va a dejar en el aire diciendo brutadas. Hoy vos aquí en Honduras, convertirte, poner una empresa, emprender en este país, tenés que ser casi Tom Cruise. Porque lo que ellos tienen en la cabeza es telaraña, porque nunca lograron utilizar el cerebro. O sea, nunca le quitaron el Durapac, ese yeso blanco con el que usted lo abre de la caja cuando saca alguna computadora, cuando compra algún radio, alguna grabadora, qué sé yo, algún tele para la casa. Entonces lo mismo pasa con estas personas. Cuando usted habla con estas personas y le pregunta ¿qué es una política pública de generación de empleo?, no le responden con claridad, porque ellos se dedicaron, en vez de ser propositivos, se dedicaron a esparcir y a generar odio. ¿Y usted cree en Mel Zelaya? Son aliados de personas que les han metido odio. Se dedicaron a esparcir estupideces. Entonces nuestra propuesta, que yo sé que va a sonar chistosa, ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Es que los días que nos agarre aquí tardecito, nos comemos una baleada. No nos vamos a morir, no nos vamos a desmayar. Se dedicaron a la contienda y no a resolver los problemas estructurales que tenemos como país desde hace un poco más de un siglo. El narcofamilión, los socialistas, pretenden robarnos nuestra identidad nacional. Cuando le digo eso, no es con el fin de que estemos recriminando una y otra vez por quienes votamos por los que votamos. O como hemos acuñado una frase, ¿qué carajo votamos los hondureños en esta elección? ¿Qué carajo votamos los hondureños en esta elección? ¿Qué carajo votamos los hondureños en esta elección?